Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mal de Ojo, el podcast. Estamos acá con Ricardo Bedoya. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que hay un nuevo capítulo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y Spotify? Y el Spotify también, estamos en Spotify, así que también nos pueden escuchar por ahí. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar, como siempre, comentando varios asuntos, varios temas, películas, en fin, festivales en este caso. Así es. Comencemos por una serie, que es El Eternauta, que ha tenido ha hecho, ¿no? Ha generado revuelo, Ha generado digamos. revuelo, discusiones de diverso tipo. Y no solamente aquí, ¿no? En muchos sitios, Sí. sobre todo en Argentina, ¿no? Además entiendo que es un proyecto que ha pasado por 1000 etapas. En algún momento Lucrecia Martel estuvo involucrada, ¿no? O sea... Sí, varios quisieron hacerla, ¿no? Pero claro, por razones de producción y otros, Así es. fueron o abandonando o postergándose el proyecto, ¿no? Hasta que llega de pronto Netflix y Bruno Sañaro es el que lo lleva al frente, ¿no? Lo logra hacer. A ver, yo creo que habría que, para hablar del Eternauta, habría que acercarse, a ver, de varias maneras o a través de varias formas, ¿no? En primer lugar, es la adaptación de una historieta, ¿no? Una historieta muy famosa, es un clásico, es casi un mito ahí en Argentina y, en fin, en la ciencia ficción latinoamericana, ¿no? De Oesterheld y de Solano, ¿no? Es interesante porque, claro, la historieta se publica a fines de los años 50. Y yo creo que la primera forma de entender El Eternauta es un poco ubicándola en el clima del momento, ¿no? Porque, claro, los años 50 son años muy ricos en el desarrollo de la ciencia ficción. Y sobre todo de cierta ciencia ficción, de ciertas modalidades de la ciencia ficción, que en la serie El Eternauta están muy bien definidas. En primer lugar, la invasión extraterrestre, ¿no? La invasión extraterrestre que tiene unas características mortíferas y que se va desarrollando casi por etapas, ¿no? Primero a través de esa nevada tóxica y luego la aparición de determinados objetos, que no vamos a decir cuáles son, y determinados seres, ¿no? Pero que ustedes podrán imaginar. Que claro, es un poco la tradición de la Guerra de los Mundos, ¿no? Y de la ciencia ficción que en los años 50 tenía este costado, este filón vinculado con el miedo a lo que viene de fuera, ¿no? Y que claro, son formas de representación de una etapa política complicada, la Guerra Fría, el miedo a la bomba atómica, ¿no? La experiencia atómica ocurrida años antes, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda vertiente de la ciencia ficción que también está expresada aquí es la vertiente de la construcción del otro, ¿no? Que en la serie es bien interesante, porque claro, la primera vertiente es la vertiente que nos lleva a la idea del encierro, la idea del recorrido por una ciudad distinta, por una ciudad familiar como Buenos Aires para los protagonistas, pero que se torna distinta, ¿no? Y eso va entroncando con esa idea del otro, ¿no? Cómo lo familiar se vuelve extraño en algún momento. Pero no solamente el espacio, no solamente la escenografía, ¿no? Sino también las relaciones entre los personajes. Porque ahí hay el pequeño otro, ¿no? Que es el grupo humano que se va formando y que tiene divergencias y que tiene una serie de conflictos entre sí y que además en cada uno de los personajes está haciendo una manera tipifica una forma de ser y una forma de estar en una sociedad, ¿no? Y el gran otro, ¿no? Y ese gran otro es esta especie de inteligencia que no se conoce muy bien y que se supone que ha activado una agresión contra la humanidad. Esas dos vertientes están ahí y creo que las desarrolla Estañaro con mucha claridad y con mucha solvencia, ¿no? Yo pensaba, viendo la película, ¿sabes qué? En un western como Río Bravo, ¿no? Que es uno de los grandes clásicos del western, es uno de los grandes clásicos del cine y es una de las grandes películas que se hayan hecho. Tú sabes que el origen de esta película
En el origen está Howard Hawks, que era el director, que son los grandes directores de la historia, que la hace luego de haber declarado que él se había sentido insatisfecho de ver otro clásico, ¿no? Que es A la hora señalada. Sí. A la hora señalada es otro clásico del western notable también. Con Gary Cooper, como este sheriff que va a enfrentar a unos bandidos, a unos villanos, y que va pidiendo ayuda en el pueblo y nadie lo ayuda. Y él tiene que enfrentar solo, además el título de la película en España es Solo ante el peligro, y es eso, ¿no? Solo ante el peligro. Y Howard Hawks, no, eso no funciona, ¿no? Las cosas no son así, ¿no? Aquí la idea es la formación del grupo, sí, que además es una característica o un núcleo narrativo especialmente interesante en el cine de acción, en el cine de aventuras, ¿no? Cómo construye el grupo. Y eso es un poco lo que vamos viendo aquí, ¿no? ¿Cómo se construye el grupo? ¿A partir de qué? A partir de lo extraordinario, que de pronto aparece sin que se imagine nada, una situación absolutamente inédita, insólita, ¿no? Y cómo ese grupo se va formando y va de alguna manera limando sus disidencias, ¿no? A partir del dominio de cierta artesanía, ¿no? Cada uno aporta su artesanía, ¿no? Y eso es una de las cosas bien interesantes en la película, ¿no? Porque, hay una dimensión humana, pero también hay una dimensión objetual, ¿no? De los objetos, la presencia de los objetos. Cómo estos objetos de pronto comienzan a ser herramientas que son rudimentarias, pero que sirven para enfrentar a esa inteligencia suprema, ¿no? Que está fuera y que está de alguna manera alterando las leyes naturales, ¿no? Es bien interesante ese conflicto, ¿no? Hay un libro que publicó Carlos Scolari, que es un mediólogo, ¿no? Un especialista en medios, que es un profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Uno de los más importantes investigadores de comunicación. De comunicación en la actualidad, ¿no? Que se llama No Pasarán. No Pasarán es un libro que él publicó hace años en España y que luego se publicó en una edición en la Universidad de Lima hace unos 4 o 5 años. Y es un libro bien interesante porque, claro, va hablando de la película de ciencia ficción y de ciertas modalidades de la ciencia ficción. Y él, como argentino, ¿no? Valora y estima muchísimo, lo conoce seguramente de muchos años, conoce la historieta del Eternauta. Y es bien interesante cómo él va, de alguna manera, insertando la idea del Eternauta en una dimensión mayor, ¿no? Él dice una cosa bien interesante. Dice que, claro, la historieta se publica en un momento, luego de la caída de Perón, en un momento en el que habían determinados grupos peronistas, ¿no? Que alimentaban un poco la idea de la clandestinidad y la posibilidad de reponer a Perón en el poder. Pero claro, se enfrentaban a esa ese gran otro, que en ese caso eran los militares, ¿no? Y que hay mucho de eso en el diseño del dibujo y demás. Eso es bien interesante, ¿no? Sí. Yo justamente, partiendo un poquito desde ese lugar, ¿no? Porque, claro, has ubicado la historieta en un ambiente, ¿no es cierto?, de la ciencia ficción de manera más grande. Y es interesante cómo Scolari plantea un poquito el contexto argentino, ¿no? A mí, yo cuando vi El Eternauta no podía dejar de pensar en el contexto argentino actual. Sí, claro. Esto, me parece que todo el tiempo hay toda una serie de referencias que, ¿sabes con qué creo que tienen que ver? Tienen que ver con miedos, ¿no? Que van saltando poco a poco en la serie, ¿no? Miedos que tienen que ver primero con la pandemia, ¿no? Creo que la referencia a la pandemia está muy presente en la serie, ¿no es cierto? El miedo al ver al más cercano a ti morir de pronto, ¿no es cierto? El miedo a salir, ¿no? Y que pueda pasar algo. Creo que hay una dinámica ahí que de cierta manera juega mucho con un poco esa sensación que muchos teníamos de salir a comprar durante la pandemia y ver las calles desoladas, ¿no? Y el miedo, ¿no? a un poco al contagio, ¿no? Pero también hay otros miedos que creo que se activan en la serie y que tienen que ver con, si tú quieres, cosas históricas de la sociedad argentina. El miedo a una sociedad militarizada, acaso los ecos de la dictadura, ¿no es cierto? El miedo a que de pronto tus vecinos se vuelvan, ¿no es cierto?, unos soplones, ¿no? El miedo a la delación, ¿no?
que también es un miedo muy de la dictadura, ¿no? En fin, el miedo a que de pronto, ¿no?, la vida en comunidad se desgrane justamente, se destruya justamente por eso, ¿no? En fin, yo notaba que la serie jugaba todo el tiempo, un poco como que habían en el ambiente, como esa nieve, ¿no es cierto?, que cae, esos miedos de una sociedad que ha conseguido reponérselo y que todo eso regresa, ¿no? Todos esos miedos regresan, ¿no? ¿Y qué queda dentro de esa civilización destruida? Pues queda acaso los retazos de cierta cultura argentina. La música de Soda Stereo, el tango, la foto del equipo campeón del mundo, el 2022, ¿no? Algo a que aferrarse, ¿no? Así es, algo a lo que aferrarse, ¿no? Frente a todo, hasta el estadio de River se convierte en un espacio, ¿no?, un poco de... ¿no? Sí. Sí. No se puede decir mucho. Así es, ¿no? Además, en historieta creo que el estadio de River es un lugar muy importante, ¿no? Entonces, claro, hay toda esta dimensión de miedos que regresan y que, claro, creo que ahí están hablando un poquito de la sociedad argentina actual, ¿no es cierto? Y de lo que está pasando un poco en el ambiente político, social en la Argentina, ¿no? Claro, pero a ver, pero es que siempre una gran vertiente de la ciencia ficción siempre ha hecho eso, ¿no? Uh-huh. O sea, es hablar de un futuro indeseable, ¿no?, en alusión a un presente que puede convertirse en ese futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ciencia ficción siempre ha sido un género, a ver, como... Sí. ¿No? Como un destino fatal, ¿no? Digamos, sí, una especie de pronóstico de algo terrible que puede ocurrir, pero que en realidad los gérmenes están aquí. Así es. Están funcionando, o sea, está en actividad. Te habla del futuro cuando te está hablando en realidad, te puede estar hablando del presente, sí, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, sí, y además hay otra cosa, ¿no?, que es bien interesante, porque, a ver, una parte de la polémica que se ha desatado, o la discusión, digamos, en Argentina, está vinculada con la situación actual, ¿no? Porque estamos ante un gobierno argentino que está desmontando todo lo que sean apoyos, digamos, estatales a la cultura. Uh-huh. Y el cine, digamos, ha tenido un desmantelamiento muy particular, ¿no? El Instituto de Cinematografía. Muy mediático, además, muy ¿no? Mediático, claro, porque, claro, ahí las figuras más importantes del cine argentino han salido a criticar esto, ¿no? Incluido, por supuesto, Darín, ¿no? Sí. Y muchos de los actores que están ahí en la que vemos en la serie. Pero es bien interesante porque, claro, un poco lo que se está diciendo es, mira, esta serie que está teniendo una pegada universal, ¿no?, que ha llegado a Netflix y que Netflix la está repartiendo por todo el mundo y que es una de las series más vistas en el mundo, bueno, está hecha ¿a partir de qué? A partir de, seguramente, de recursos económicos que Netflix ha puesto, ¿no? Pero sobre todo a partir de la profesionalidad que se ha logrado en tantos años de cine argentino, ¿no? Esa gente que ha hecho eso, esa gente que ha hecho a los bichos, esa gente, ¿no?, esos bichos que aparecen en la película, ¿no? Esos actores, esos técnicos, esos trabajadores, ¿no? Son los trabajadores que han ido forjándose en ese cine que el régimen político dice que nadie ve, que a nadie le interesa y que no sirve para nada, ¿no? Así mentira, ahí está, esos son los resultados, ¿no? Bueno, y los resultados, yo diría que no solamente están ahí. Los resultados están en tantísimas películas argentinas que hemos visto en los últimos años y que de alguna manera fueron una punta de lanza, digamos, en el estilo del cine internacional a partir de este siglo, ¿no? De estos años. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, Bruno Estañaro, el director, de cierta manera abrió toda una tendencia nueva en el cine argentino, ¿no? Es el director junto con Israel Adrián Caetano de Pisa Birra Faso, ¿no? Que es una película fundacional del cine argentino, claro, ¿no? Mostrando comportamientos, ¿no? Una especie de neorrealismo muy particular, ¿no? Comportamientos juveniles en un Buenos Aires particular, ¿no? Y donde está el tema de la migración, que es algo que se retoma en el Eternauta, ¿no? Claro. Una cosa que se me quedó es que, así como hay fantasmas, bueno, también está el fantasma de la Guerra de las Malvinas, que creo que eso es lo que menos funciona en la serie. Sí, hay cosas que no funcionan. Sí, hay momentos en los cuales vemos determinadas imágenes subjetivas, sí, ¿no? Como flashes, ¿no? Creo que eso no funciona. Sí, efectivamente. Claro, lo que pasa es que, a ver, una serie, ¿no?, tiene altibajos, y creo que esta serie tiene altibajos. Hay un capítulo que me parece formidable, que es el cuarto. Uh-huh. El cuarto me pareció notable, ¿no?
Pero claro, no voy a revelar mucho por qué, porque ahí hay una serie de sorpresas, ¿no? Así es, efectivamente. Pero claro, tiene altibajos, ¿no? Pero no, es una serie muy interesante. Es ¿no? una serie muy interesante, sí. Es una serie bien, muy potente además, ¿no? Lograda, ¿no? Ahora que queremos hablar un poquito de Destino Final, Lazos de Sangre, ¿no? Que es una película que en realidad ya ni me acuerdo qué número es dentro de una saga, ¿no? Sí, Y es de las pocas sagas que he visto, creo que todas, ¿ya? Esta nueva película me parece que retoma, o es la nueva después de 14 años, ¿ya? ¿Qué ocurre? Si uno mira toda la saga Destino Final, va a notar que la primera es probablemente la más oscura, ¿no? Es una... Que, claro, la historia es muy sencilla, ¿no? Es un grupo de personajes que escapan a la muerte a través de la visión de alguien, ¿no? Que ve lo que va a pasar, que más son muertes horribles, sanguinarias. La primera es probablemente de los miedos más comunes que puede haber, que es que el avión se caiga, ¿no? Y a partir de esa, escaparse de la muerte va a buscar a todos y cada uno de los que se salvaron para matarlos de las maneras más terribles posibles, ¿no? La primera tenía una dimensión más bien un poco más oscura, una cosa juvenil, media depresiva, que le daba cierto nivel de interés. A partir de la segunda, es probable que justamente esa dimensión oscura desaparece y entramos a un terreno donde las muertes tienen que ser cada vez más grotescas, más exageradas, más violentas y más divertidas. Y eso creo que le da un interés incluso mayor a la saga, ¿no? Porque básicamente lo que importa, y creo que eso es lo que importa en Destino Final, Línea de Sangre, es justamente los momentos en los cuales los personajes mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que importa es que mueran de las maneras más retorcidas, más creativas, más exageradas. Es el juego de la muerte, ¿no? Y que ni siquiera es que sea tenso, ¿no? Es como básicamente la película va acumulando pequeños miedos que todos podemos tener. El miedo a la altura, ¿no es cierto? El miedo a que de pronto una pieza se salga de su sitio y genere todo un descalabro. El miedo a cortarse, ¿no? Y a todos esos miedos en la película están puestos en esteroides, ¿no? Para que cada muerte sea, de cierta manera, pues, una muerte absolutamente disfrutable para los que les gusta la sangre en lo descabellado que es todo. De ahí, tú puedes cuestionar que las motivaciones de los personajes no existen, que las secuencias de muerte están pegadas en baba con una historia que no tiene la menor importancia. Sí, por supuesto. Pero si le entras a la inverosimilitud de todo, la verdad que la puedes pasar muy bien, ¿no? Y un poco creo que eso es lo que pasa con eso. Sobre todo creo que hay 3 muertes que son notables, ¿no? Siempre la primera suele ser apoteósica, ¿no? Y después la cosa se va volviendo cada vez más retorcida. Pero, y de nuevo, ¿no? Si tú asumes que lo que vas a ver no tiene el menor sentido, que los personajes, sus motivaciones son nulas, que tienen que todo es muy leve en ese aspecto, te diviertes muchísimo. Sí, claro. Además, son películas muy bien hechas, ¿no? Y esta última, por ejemplo, es una película que tiene una pegada particular, ¿no? Sí, creo que el humor es muy importante. Uh-huh. Pero eso es lo que ocurre generalmente con estas películas en serie, ¿no? Uh-huh. En la que hay y sobre todo estas películas que están metadiscursivas, digamos, ¿no? Películas que están reflexionando sobre sí mismos, que son muy conscientes de sus propios mecanismos. Y que, claro, llega un momento en que tú dices el mecanismo, ya solamente queda reírte de esto, ¿no? Acá hay un momento muy gracioso, muy divertido, que está al final de la primera secuencia, que es muy espectacular, ¿no? En la cual ocurre una cosa que puede ser siniestra y terrible, pero sin embargo hay un trasfondo musical de una canción muy famosa que hizo Burt Bacharach para Butch Cassidy and Sundance Kid, ¿no? Butch Cassidy, la película, que es Gotas cayendo sobre mi cabeza, ¿no? Y entonces este trasfondo musical de pronto convierte esta situación siniestra en realmente una situación jocosa, burlesca, ¿no? Y aquí también hay una cosa interesante, que es todo lo contrario a lo que ocurre en El Eternauta, ¿no? Porque si en El Eternauta los objetos rudimentarios son aquellos que te permiten salir adelante, aquí los objetos domésticos, se revelan. Así es. Se revelan. Que es un motivo clásico de la comedia, ¿no? Que es la rebelión de los objetos, ¿no? El caso de Jerry Lewis es ejemplar en eso, ¿no? Jerry Lewis, que es este adolescente permanente, eterno, aunque tenga 40, 50 años, ¿no? Y que no puede dominar los objetos, que
los objetos se le caen de las manos, se los destroza, ¿no? Esa rebelión de los objetos que es objeto de, no sé, que genera chistes visuales, gags, como se les llaman, ¿no? Chistes visuales en la comedia, aquí generan también estos chistes visuales, pero con ese trasfondo absolutamente sangriento, siniestro, violento, ¿no? ominoso realmente, ¿no? Sí. Hay como esta especie de giro tomando el elemento de lo cómico, ¿no? Para llevarlo hacia lo contrario. Creo que es una cosa que desde la segunda película, ¿no? Se convierte un poco en el recurso de la saga, ¿no? Sí. Pero lo interesante es que, en fin, pueden haber películas mejores, peores, pero no se agota, ¿no? Siempre encuentra una forma de renovarse, ¿no? Y por eso qué bueno que 14 años después regrese la saga, porque sí, creo que tiene, o sea, creo que la creatividad en esas muertes, ¿no? Pues es bienvenida, ¿no? Porque es muy divertido, ¿no? Además porque son son películas episódicas, ¿no? Entonces, claro, lo que interesa es el episodio de la muerte, la que va a venir, y en la que ya no hay suspenso, porque está anunciado, casi está dicho del comienzo, no, vamos a morir en serie, y los que van a morir son fulano. Y lo que importa es lo que tú dices, la rebelión de los objetos, cómo de pronto la piecita se mueve y eso genera el rebote de lo otro, y al final la muerte es absolutamente violenta a partir de todas esas pequeñas, ¿no? Este pequeño hilo de desgracias. Es la disfunción, es el engranaje que de pronto va, ¿no? Creo que además es un miedo muy humano al final, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un poco como la primera, ¿no? ¿Qué pasa si este aparato como un avión que está perfectamente diseñado para que, ¿no? De pronto una piecita se va y chao, listo, ¿no? Claro. No, vale la pena porque es una película muy divertida. Tiene 3 secuencias, por lo menos 3 secuencias que son... Sí. Que son muy, muy originales, muy creativas, ¿no? Que están resueltas con eso, con ese especie de crueldad y humor a la vez, ¿no? Así es. Lima Docs, un nuevo festival. Un nuevo festival, y eso siempre hay que felicitarlo y recibirlo, ¿no? Recibirlo con entusiasmo. Y en este caso, además, un festival dedicado al documental. Porque si bien las muestras y festivales que hay en Lima y en el Perú incluyen siempre, ¿no? Documentales, aquí hay como una especialización, y esto es bien interesante. Y creo que la organización de Lima Docs, que se está realizando en este momento, es muy clara, ¿no? En el sentido de vamos a pasar restauraciones, porque se están haciendo muchas restauraciones de documentales y películas en general del cine peruano. Vamos a revisar lo que se hizo y vamos a entroncar con lo que se está haciendo, ¿no? Y esto es bien interesante. A ver, yo soy de los que piensa que... Bueno, capaz voy a decir algo muy, muy radical, pero que lo mejor del cine peruano, históricamente, está en el documental. Con lo cual no le quito ningún mérito a la ficción, porque hay notables películas de ficción peruanas. Pero creo que en el documental se han hecho cosas muy, muy originales. Muy originales desde siempre, ¿no? A ver, ya no voy a remitirme a décadas muy, muy, muy antiguas, muy pasadas. A partir de los años 70, ¿no? A partir de los años 70, y sobre todo por la ley que dieron los militares, esta ley que tuvo vigencia hasta el año 92, se hicieron muchísimos documentales. La tendencia principal del conjunto de las películas que se hicieron en ese periodo son documentales. Ya después, en años posteriores, comenzaron a hacerse ficciones, pero el documental es, digamos, el centro en el que se interesan los cineastas, tal vez por razones de facilidad y por muchas otras razones, ¿no? Pero ahí se hicieron documentales notables, ¿no? Creo que la obra de Gianfranco Anichini, que está incluida en esta edición, ¿no? Es absolutamente fundamental en el cine peruano. Es de los puntos más altos de la historia del cine peruano. De María del Desierto, Hombre Solo, Un novio de Nueva York, Radio Belén, ¿no? Radio Belén. En fin, todas las películas que se hicieron, ¿no? Y que acá además hay un mediometraje de 50 minutos, una película que hizo con José Carlos Guayhuaca, ¿no? Que es Perú cuando el mundo oscureció, que se va a poder ver. Que ya se había visto antes, pero que se va a poder ver ahora una vez más. Y eso es bien interesante. Y, en fin, y hay otras obras, ¿no? La obra de José Antonio Portugal, que es una obra importantísima, clave también en el cine peruano. La obra de Jorge Suárez, ¿no? Qué lástima que se pueda ver, casi no se pueda ver, ¿no? Que es un cineasta que tuvo una preocupación ecológica casi,
pionera, ¿no?, en el cine peruano, y que hizo documentales absolutamente notables, pero que lástima es muy difícil de poder ver las películas de Nelson García, Miranda, ¿no? En fin, hubo una época muy buena, pero también ahora. Mira tú, yo diría que buena parte del cine más entroncado con las tendencias del cine de hoy, con las tendencias del cine internacional, están por el lado documental, ¿no? Las películas de Sofía Velázquez, por ejemplo, ¿no? Las películas de Marianela Vega, sí, ¿no? Entonces creo que el documental, por ejemplo, una película como El caudillo pardo de Salvini, ¿no? Entonces, o el cine de Fernando Valdivia, Grompes, Curumila y Fernando, Papaya, ¿no? el cine de Fernando Valdivia en realidad es un cine que hay que conocer, ¿no? Sí. Porque es un cine que va acercándose a comunidades, ¿no? Y que va dándoles la cámara a las comunidades, ¿no? Igual que José Balado, ¿no? Todo el trabajo de José Balado, que ya tiene años, ¿no? Balado también, ¿no? Haciendo sus documentales y talleres y una actividad permanente en el documental. Entonces el documental ha tenido una... Y otros, ¿ah? Godoy, ¿no? Godoy que trabaja... modalidades del documental, ¿no? Porque, si vemos el cine peruano documental de los últimos años, vamos a ver que están representadas un poco todas las modalidades del documental. O incluso el cierto documental militante del trabajo de Alberto Castro, por ejemplo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, el documental de Lorena Best, ¿no? Y Robinson Díaz. En fin, son personas que han ido haciendo, son cineastas que han ido haciendo un trabajo muy sólido y muy coherente, ¿no? Creo que el documental de observación, el documental performativo, el documental autorreflexivo, el documental poético, ¿no? El found footage, el metraje encontrado, ¿no? En el que Godoy ha realizado algunas películas. Creo que el documental en el Perú es especialmente interesante. Lástima que no tenga una difusión muy grande y creo que esa es la función de Lima Docs, ¿no? Ojalá que Lima Docs se mantenga, ¿no? Que tenga una larga vida. Una larga vida a Lima Docs y la difusión documental que me parece fundamental. Hay otro festival que se viene, ¿no es cierto? Que es el Festival Al Este. Que empieza el 3 de... Empieza el 3 de junio. ¿No? Nosotros nos adelantamos un poco porque quizá la venta de entradas comience pronto, entonces, ¿no? Hablar de algunos títulos que por ahí hemos visto. Sí. Creo que para mí hay dos títulos que destacan, ¿no? Uno es Lenguaje Universal, que es una película canadiense, pues una película canadiense extraña, ¿no? Porque está hablada en farsi, ¿no? Y además nos muestra un Canadá donde el farsi se ha vuelto el idioma oficial, ¿no? Y claro, y es una película que tiene elementos de humor, ¿no? Pero es una película que remite, además con homenajes directos al cine de Abbas Kiarostami, ¿no? Y es una película que sobre todo en los momentos en los cuales tiene cierta dimensión de melancolía, ¿no? Donde los personajes están en su soledad o se encuentran con personajes tan solos como ellos, creo que tiene momentos notables, ¿no? Sobre todo la parte final de la película creo que es muy, muy, muy buena, ¿no? Y visualmente, además, muy curiosa. Es como un encuentro imposible entre Abbas Kiarostami y Wes Anderson. Así es. ¿No? Es una especie de encuentro así medio marciano, ¿no? Entre dos cineastas que tienen estilos muy distintos. Sí, ese es de las mejores. Yo creo que esa es de las películas clave en esta edición de Al Este. De ahí está Vermiglio, ¿no? Que la directora va a venir, ¿no? Viene, ¿no? Que es una película que, claro, nos muestra la vida en un pequeño pueblo alejado en Italia, ¿no? Es durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al final, sí, los años finales, ¿no? Pero claro, es un pueblo en el cual pareciera, ¿no es cierto?, que funciona bajo sus propias reglas, ¿no? Porque no sientes, por ejemplo, el fascismo, no sientes las secuelas de la guerra, salvo por un detalle en la película, que ocurre, ¿no? Sí. Pero que ese detalle, de cierta manera, va disparando toda una serie de situaciones que, si tú quieres, como que van modificando lo cotidiano. Y lo que hace la directora, ¿no? Es mirar un poco esa cotidianidad, ¿no? Con cierta distancia, también con cierta calidez, ¿no? En un ambiente muy frío, ¿no? Un pueblo particularmente alejado. Son los Alpes, ¿no? Los Alpes, ¿no? Y vamos viendo un poco, pues, justamente desde esa observación, cómo
a partir de cosas muy pequeñas, de gestos mínimos, ¿no? Cómo las cosas van cambiando en el pueblo, ¿no? Y cómo pues un poquito las tensiones van apareciendo y las relaciones familiares se van complicando, ¿no? Y claro, es una película en la que pasa un montón, pero pareciera que nada pasa, ¿no? Por esa dimensión de observación, por esa mirada discreta de la directora, ¿no? Creo que también es una película muy, pero muy valiosa del festival. Sí, es ¿no? de lo mejor. Y claro, y es una directora que tiene esa visión etnográfica, ¿no? Va registrando pequeños actos, pequeños ritos, pequeñas costumbres, ¿no? Como que el tiempo es muy importante, es una materia prima que va modelando un poco todo este paso, ¿no? Pero siempre, además con una belleza muy particular en la observación, ¿no? De acuerdo. Y que sigue una tradición, además en el cine italiano, que es la de Hermano Olmi, de algunos cineastas que supieron ver muy bien ese mundo de lo campesino, ¿no? Desde Visconti, ¿no? La Terra Trema. Así, o sea, esa película es más de él, pero creo que es esto, ¿no? Es de los puntos Es altos. el punto alto. De ahí, creo que hay otra película que creo que es muy interesante para ver, ¿no? Que es Continental 25, ¿no? De Radu Jude. Radu Jude es ahorita probablemente uno de los cineastas... Es un cineasta rumano. Es un cineasta rumano, ¿no? Que probablemente ahorita está encumbrado por cierta crítica, ¿no? Como probablemente el autor más importante, ¿no? Del cine contemporáneo. O de los más, no sé si los más importantes, ¿no? También ¿no? No exageres, ¿no? Pero Yo no sé si estoy exagerando, pero bueno. Y creo que es interesante ver Continental 25, ¿no? Porque además acá se han dado sus últimas películas, ¿no es cierto? Se dio... Claro, se dio Porno Loco, ¿cómo se llama? Porno Loco. Polvo de mala suerte, polvo de mala suerte o Porno Loco, sí. ¿no? Y se dio también la anterior, que es Se han dado varias, sí. Sí, la anterior además que ganó, las dos últimas, una ganó Berlín y la otra ganó me parece... Venecia, me parece, ¿no? No, Locarno. Locarno. ¿no? Bueno, sí, ganaron premios. Y que, claro, Radu es un director que ya tiene una carrera interesante formada. ver esa película para discutir un poco el cine de Radu Jude, porque sí. yo la verdad que no sé si este encumbramiento está del todo justificado, ¿no? Creo que es importante discutirlo y conversarlo, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que uno tiene que entrar un poco en ese mundo, ¿no? Que es un mundo de un humor particular, es un mundo de cierta visión satírica de una sociedad, ¿no? Y cínica, ¿no? Y claro, con un humor de cinismo muy particular, ¿no? Sí. Y claro, tiene aciertos parciales, ¿no? Pero yo comparto contigo que creo que es un cineasta que está un poco sobrevalorado en este momento, como tantos otros, ¿no? Sí, pero igual creo que es, o sea, me parece que para pero no, entender pero claro. poco, además creo que para entender, ¿sabes qué? Cierta dimensión del cine contemporáneo que tiende hacia cierta dimensión del cinismo, ¿no? Pienso en otros directores como Ruben Östlund, por ejemplo, ¿no? Sí. Probablemente creo que Radu Jude es mejor que Östlund, me parece que es, no, claro. ¿no? Pero claro, para entender cierta dimensión de un cine, si tú quieres, ¿no? Que vas un poco su propuesta desde el cinismo, desde mirar por encima del hombro. Por encima del hombro, me parece que Radu Jude te marca mucho esa tendencia, ¿no? Y que es una tendencia del cine contemporáneo muy clara, ¿no? Claro, muy clara. pero es un cineasta que hay que ver y que hay que conocer, Sí, ¿no? Así es. Y de ahí hay quizá películas un poquito, si tú quieres un poquito más, menos conocidas, o en todo caso que por ahí pueden volar un poquito más bajo en el radar y que vale la pena. Es bastante interesante Bajo el Volcán. Ah, sí, ¿no? claro, esa película es buena. Es una película que cuenta la historia de una familia ucraniana que está de vacaciones en Tenerife y justo en esas vacaciones comienza la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto? Y es un poco como, claro, la guerra que está en otro lado también comienza en el interior de esa familia, en las dudas de cuándo vamos a regresar, qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo podemos estar en hotel. Y claro, de hecho, esto no es un spoiler, o sea, el hotel entiende la situación, pero igual, ¿no? No es tu casa, no es tu espacio, no sabes qué hacer. Y la película creo que juega muy bien justamente en esta dinámica de una familia que claro, que no está en el centro de la tragedia, de la desgracia, pero que, claro, toda la dinámica cambia a partir de ese hecho tan terrible que hasta el día de hoy continúa, ¿no? O sea, se vuelven extraños, ¿no? Así es. Extraños en un lugar acogedor, en un lugar bello, ¿no? En la que la están pasando bien y de pronto hay esta dimensión de sentirse, de no reconocerse, no saber qué puede pasar, de entrar en un terreno que es tierra de nadie, ¿no? Así es. ¿No? Esas películas son interesantes, ¿no? Sí. Y yo he visto algunas otras que me parecieron interesantes. A ver, voy a
Bueno, Frontera Verde, ¿no? Frontera Verde, que es de la polaca Agnieszka Holland, ¿no? Así es. A ver, que es una película sobre la realidad, pues, terrible de los inmigrantes, ¿no? Que están en una frontera complicada, ¿no? Están en una frontera complicada. No voy a dar mayores detalles porque es una película que va jugando muchísimo a giros dramáticos. Van ocurriendo situaciones muy fuertes, muy terribles, ¿no? Y los personajes van siendo victimizados constantemente por la película, ¿no? Es una película que tiene una potencia muy, ¿no? Muy clara, es una película muy bien narrada, ¿no? Pero tal vez, a ver, que juegue un poco al sacudón, ¿no? A esta suerte de golpe bajo, a veces dramático, que a veces tiene mucho éxito en festivales, ¿no? Así es. Pero que a veces no siempre funciona. Nuestra adorable Matanza del Cerdo es una película curiosa, interesante, porque, a ver, claro, es un pequeño pueblo checo, ¿no? Es un pequeño pueblo donde hay una costumbre que es eso, matar al cerdo de una manera muy tradicional y hacer la celebración. Pero, claro, de alguna manera, estas celebraciones o estos ritos tradicionales se van poco a poco viéndose enfrentados a normas de la modernidad. Aquello que la Unión Europea establece, manda, ¿no? Y que, bueno, el pueblo no sabe si aceptar o no, ahí vienen los conflictos, ¿no? Y a partir de esa idea, ¿no? De esa idea de lo tradicional, ¿no? Enfrentado a lo moderno, se van revelando una serie de relaciones familiares y tensiones y conflictos. Es una película interesante y curiosa. Azulada es una película que ganó FIC, Marsella, es un festival muy importante, ¿no? Es una película no narrativa, dos personajes, dos jóvenes, dos chicas, dos muchachas, ¿no? Que van mostrándose en la extrañeza urbana y en la extrañeza en los comportamientos. Todo está, las desconexiones, ¿no? El divorcio, la incomunicación, ¿no? A partir de secuencias que están separadas por fundidos en negro, por imágenes particulares. Y es muy curiosa la alternancia que tiene la película entre cierta cercanía a las texturas del cuerpo y de ciertos objetos, o de las plantas, ¿no? La piel, ¿no? Y por otro lado, la inclusión de imágenes digitales. Imágenes digitales, ¿no? En fin, la corporalidad frente al mundo de lo virtual, ¿no? Es una película, a ver, exigente, dura, pero siempre interesante, ¿eh? Luego está Nick Up, ¿no? Que es una película irlandesa, que creo que es demasiado tributaria de Trainspotting, ¿no? De hecho, Nick Up ha tenido un recorrido interesante por festivales. Sí, claro. Estuvo casi nominado al Oscar, ¿no? Me parece. O sea... Sí, claro. Es una película, pues, que, claro, habla un poco de los problemas políticos de Irlanda, ¿no? De la formación, de la reivindicación de la lengua, ¿no? De la lengua frente a los poderes del imperio ¿no? Y la sujeción. Pero, a ver, tiene esta especie de afectación estilística, ¿no? Que uno la siente demasiado deudora de películas vinculadas con el mundo de la rebeldía psicodélica, digamos, claro, ¿no? Que impuso Trainspotting. Y Ocho vistas sobre el lago, que es una película interesante, un poco poetizante, para mi gusto, pero es una película que tiene fuerza. Hay otro autor importante en el festival que es Bruno Dumont, que bueno, claro, El Imperio, ¿no? El Imperio, claro. Que es una película justamente de ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción, humor, un humor muy particular, como las películas de Dumont de humor, ¿no? Claro, creo que no es muy lograda, creo que no tiene el nivel de otras películas de Dumont, pero bueno. Pero es importante que por lo menos, porque ¿qué pasa? De Bruno Dumont se ha dado creo que casi todo toda su obra, sí. Casi toda su obra, sí. Y además tiene una presencia muy fuerte en Fabrice Lucchini, ¿no? Que es el actor. Así es. Y nada, ¿no? Creo que con eso ya hay un panorama relativamente interesante. Sí, y hay otras cosas porque hay películas por descubrir, ¿no? Hay películas por descubrir.
hay cortometrajes, hay películas peruanas, en fin. Hay un buen menú en el festival, que además creo que ya tiene una continuidad, ¿no? No sé cuántos años tiene, pero Sí, ya creo que ha logrado. Creo que sí, tiene un posicionamiento interesante, ¿no? Sí. Así que nada, ¿no? Vayan a los festivales que hemos dicho, ¿no? Creo que ahí tienen un menú interesante y con eso ponemos punto final a la edición de ahora, Ricardo. Muchas gracias. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita, ¿Sí? para que les lleguen las notificaciones de los videos. Y también nos pueden escuchar en Spotify si por ahí les es más cómodo estar ahí. Así que nada, muchísimas gracias y hasta una próxima edición del podcast Mal de Ojo.